Y mientras caminan de regreso a casa, Takamine descubre que Shirota necesitará ayuda con sus estudios, ya que olvidó entregar algunas tareas ese día, así que se ofrece a ayudarlo para evitar que los profesores trabajen más durante las vacaciones de los estudiantes. Sin embargo, Takamine lo obliga a decir que es su esclavo y que le dedicará toda su vida. Al oír esto, Shirota decide estudiar solo, pues cree que puede con el trabajo si se esfuerza al máximo. De esto, Takamine deduce que aprendió el valor de lograr algo después del entrenamiento de carrera. Al oír esto, Shirota decide darle la razón, diciendo que realmente despertó en él una nueva personalidad después de esa carrera. Takamine lo anima a esforzarse siempre al máximo, pero le pide que no olvide su papel como su casillero. Y bueno, otro día, en la escuela, Takamine escribe algo en la pizarra, cuando de repente, la profesora la choca, haciéndola escribir mal una letra que estaba escribiendo. Pero en lugar de retroceder en el tiempo para corregir la palabra mal escrita, Takamine aprovecha el error para terminar de escribir su oración en latín, haciendo el texto aún más intelectual. Al ver esto, Shirota queda impresionado por el hecho de que Takamine incluso calculó cuándo la profesora se la encontraría. Además, Takamine también ayuda a una chica a darle un regalo a su novio, y aunque la situación tampoco salió a la perfección, Takamine sigue sin usar su habilidad ni una sola vez, lo que deja a Shirota pensativo, y para colmo, nota que parece agotada por no usar su habilidad, y decide acercarse a ella para preguntarle si todo está bien, y si su estado se debe a que no la ha usado ni una sola vez. Al oír esto, Takamine cambia de tema y dice que solo está resfriada, pero Shirota se da cuenta de su mentira al instante y deduce que no usó la habilidad precisamente para no interrumpir sus estudios. En esto, Shirota le pide a Takamine que deshaga el día para poder rehacer cada detalle que no le gustó, pero cuando lo ve tratándola como si se estuviera conteniendo de usar la habilidad, Takamine dice que está equivocado. Después de todo, ella no está usando la habilidad solo por elección propia. Por lo tanto, dice que el día salió perfectamente como ella quería. Pero aunque dice esto, Shirota nota que su cuerpo no concuerda con absolutamente nada de lo que dice. En cuanto a ella, Takamine dice que aún no entiende lo que Shirota dedujo sobre ella, pero reitera que decidió no usar la habilidad. Pero al notar que insiste en deshacer el día, Takamine le pide que se quite la ropa interior. Al oír esto, Shirota se muestra visiblemente avergonzado por la situación. Sin embargo, Takamine le recuerda que es él quien está insatisfecho con cómo fue ese día, y publica que, si realmente estaba insatisfecho con algo, debería activar su habilidad. Además, Takamine se opone a la idea de volver a la escuela todo el día, porque eso arruinaría el esfuerzo de Shirota por estudiar, por lo que tendría que volver a estudiar. Sin embargo, Shirota dice que está dispuesto a afrontar otra rutina de estudio, si eso la ayuda de alguna manera. Ante esto, Takamine se levanta la falda y espera a que Shirota se quite las bragas. Y en cuanto lo hace, retroceden solo unos minutos, y entonces Shirota se pregunta por qué no regresó todo el día. A eso, Takamine responde que solo regresó al momento antes de acordar con Shirota regresar todo el día. Todo esto solo para no seguir algo que alguien como Shirota le había pedido que siguiera. Y al oír esto, Shirota comienza, riendo torpemente mientras la llamaba orgullosa. Y bueno, otro día, Takamine decide ayudar personalmente a Shirota con sus estudios, llevándolo a su casa. Y durante la clase, Takamine lo ve teniendo un bajo rendimiento en sus estudios, y entonces usa su habilidad para retroceder en el tiempo, y le pide a Shirota que demuestre que es un estudiante perfecto, para compensar el hecho de que ella le está dando lecciones privadas. De repente, Shirota se da cuenta de que no hay nadie en casa y pregunta por ello. Sin embargo, Takamine dice que ya le había informado del viaje de sus padres durante las vacaciones, así que solo volverían a casa en 2 días. Al oír esto, Shirota empieza a dejarse llevar por la fantasía. Entonces, Takamine se acerca a él y le pide que rehaga la forma en que le puso el sostén. Después de todo, se lo puso mal. Y bien, tras resolver este problema, vuelven a sus estudios. En este punto, Takamine nota que Shirota avanza muy lento en sus estudios y deduce que lo hace a propósito hasta el anochecer, para que ella se sienta obligada a dejarlo dormir en su casa y, en consecuencia, tener una oportunidad con ella. Y aunque Takamine realmente cree que esa es su intención, le deja claro que no están solos. Después de todo, tiene
un gato en casa. Y al escuchar esto, Shirota pide ver al gato. Sin embargo, Takamine le asegura que no podría concentrarse en sus estudios si ella llevara al gato a la habitación. Sin embargo, Shirota dice todo lo contrario. En este caso, él cree que la presencia del gato lo hará estar más relajado, lo que en consecuencia le hará tener un mejor desempeño en sus estudios. Al enterarse de que terminaría sus estudios más rápido con el gato allí, Takamine cambia de opinión y decide ir a buscarlo inmediatamente. Pero de repente, ella regresa a la habitación diciendo que no lo encontró, pero cree que solo salió un rato y que volverá pronto. Y aunque no pudo ayudarlo en este aspecto, Takamine dice que será su gata hasta que aparezca la verdadera. Al oír esto, a Shirota le extraña que quiera asumir un papel tan extraño, y Takamine le dice que deje de quejarse y que agradezca el esfuerzo que se está esforzando. Pero, aunque su intención es ayudarlo, a Shirota le cuesta aún más concentrarse y deduce que su única intención es provocarlo. En ese momento, empieza a pensar cosas picantes sobre Takamine y le pide directamente que pare, pero en cuanto la mira, la ve actuando aún más como una gata. Y para colmo, recuerda que no lleva nada debajo de la ropa, ya que tuvo que usar su habilidad para viajar en el tiempo. En ese momento, Takamine empieza a acercarse a él de forma sugerente, y entonces Shirota le pide que pare. En cuanto a Takamine, ella nota sus orejas rojas y comprende que se está pasando un poco, pero decide seguir jugando con él un rato más. Y tras terminar sus estudios, Shirota se prepara para irse, pero en cuanto nota una lluvia torrencial afuera, no sabe qué hacer. Ante esto, Takamine comprende que no tendrá más remedio que dejarlo dormir en su casa esa noche, así que Shirota le pide dormir en el pasillo, porque con eso le basta. Sin embargo, Takamine ofrece una habitación libre para que pase la noche allí y también se ofrezca a frotarle la espalda en la bañera si quiere. Sin embargo, Shirota dice que sería demasiado. Y bueno, durante la conversación, oyen un ruido afuera y deducen que el gato finalmente ha regresado. Takamine la carga para presentársela a Shirota, quien comienza a acariciarlo felizmente. Takamine se queda mirándolo sin reaccionar, hasta que, de repente, se corta la luz. Aunque al principio Shirota se preocupa, Takamine lo tranquiliza diciéndole que todo volverá a la normalidad pronto, y mientras tanto, le pide que le cuente una historia divertida. Pero, sorprendido, Shirota dice que no sabe exactamente qué tipo de historia contar. En este caso, Takamine lo ayuda dándole el tema. En este caso, quiere que haga algo que hizo en la primaria, ya que, como no lo conocía bien en ese entonces, Takamine dice que tiene curiosidad por conocerlo un poco mejor. Y entonces, Shirota simplemente dice que solía ir a casa de un amigo a jugar videojuegos después de la escuela. Pero mientras sigue hablando, Takamine se levanta a buscar agua, ya que empezó a hacer más calor después de que se apagara el aire acondicionado. Al hacerlo, se bebe toda el agua que le quedaba de la botella, pero derrama unas gotas en el suelo y le dice a Shirota que se conforme con eso. Y cuando la nota de repente de mal humor, Shirota se pregunta por qué se comporta así tan de repente. En cuanto a ella, Takamine le dice que siga contándole sus historias de la secundaria. En esto, solo menciona que antes lo apodaban Saito, pero en cuanto Takamine lo oye, dice que no le interesa ese tipo de tema. Entonces, Shirota empieza a sentirse presionado e inseguro de qué le gustaría oír exactamente. Sin embargo, Shirota cree que no es culpa suya que sus historias no sean lo suficientemente buenas, ya que no esperaba tener que contárselas a nadie. Y pensándolo demasiado, Shirota termina sudando y pide usar la ducha. Takamine se lo permite, pero primero le pide que la espere un rato, y en cuanto regresa, Takamine dice que de hecho, las toallas están mojadas. Y se le acabó el jabón. Así que, y ya no podrá usar la ducha. Dicho esto, se acuesta a dormir y lo deja atrás. Y Shirota lamenta no haberla entretenido con su vida monótona y nada divertida. Pero al verla acostada a dormir, Shirota deja de pensar demasiado en estas historias de su vida. Después de todo, Takamine ya no lo escucharía. Pero incluso diciendo esto, termina recordando algo que sucedió un año en la escuela primaria. Una niña de su edad lo ayudó a cuidar un gato callejero. Y a medida que se acercaban, Shirota comenta que solía darle al gato lo que le sobraba del almuerzo. Y en los días de lluvia, siempre corría hacia el gato para intentar protegerlo con un paraguas, pero siempre llegaba tarde. Después de todo, la niña que conoció solía ir a ayudarlo incluso antes de que llegara. Y al escuchar esta historia,
Takamine se pone de pie y dice que ahora finalmente ha contado una historia que valió la pena escuchar de principio a fin. Sin embargo, le parece extraño que no haya elegido contar esta historia desde el principio, y en cuanto a él, Shirota recuerda que la chica en cuestión era la propia Takamine, quien para empeorar las cosas, incluso se le declaró en cierto día. Sin embargo, terminó siendo rechazada por Shirota, pues no supo cómo responder a su declaración. Y para no contarle toda la verdad a Takamine, simplemente dice que la chica, que en realidad es ella, desapareció junto con el gato, y desde entonces no ha podido verlos. Al oír esto, Takamine pregunta qué haría si volviera a ver a la chica, pero antes de que pudiera responder, un rayo cae en su dirección, asustándolo y tirándole toda la ropa interior. Entonces, se arroja sobre su regazo, temerosa del rayo, pero al encontrarse en esa complicada situación, dice que usará su habilidad para anular lo sucedido entre ellos. Sin embargo, Shirota le recuerda que sus poderes no funcionan en él, por lo que seguirá recordándolo. Con eso, le dice que haga todo lo posible por olvidar lo sucedido esa noche. Oh, pero no lo hará. No lo olviden de ninguna manera. Esto lo acompañará cada vez que se bañe. Si quieren la continuación, déjenle un like y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Fui